Básicamente está enfocado en lo que es el ciclo sexual femenino. Para entender las técnicas de reproducción asistida tenemos que entender el funcionamiento del ciclo sexual femenino en la mujer. Ustedes saben que el ciclo sexual femenino es regulado de manera hormonal a través de un eje, a través del eje hipotálamo hipofisario gonadal. Eso es importante recordar. Este eje se va a activar en la pubertad y a través del hipotálamo en el núcleo arcuato se van a liberar sustancias como es la GnRH, que va a actuar en la adenopófisis, y esta va a liberar ya sea FSH o LH, y estas van a actuar a nivel del ovario, a nivel de las células de la granulosa o de la teca interna, y van a producir las hormonas respectivas como el estradiol y la progesterona. Bueno, este es un recordar general. Recordar también que el eje hipotálamo hipofisario no solo se activa desde la pubertad, sino se activa desde la vida intrauterina. Y este eje activo en la vida intrauterina, al liberar GnRH, va a sintetizar FSH y LH, y esta va a ser la responsable de que en la vida intrauterina se vaya a producir la mayor cantidad de folículos que va a tener la mujer. Entonces, en la vida intrauterina, en lo que es la vesícula vitelina, se van a ubicar unas células que se llaman células germinales primordiales, que van a ser las que van a originar los ovocitos. Estas células germinales primordiales, al sexto o séptimo semana de vida, se van a ubicar en las crestas genitales, que están encima de los riñones, y a partir de la sexta semana se va a producir un fenómeno de mitosis. Estas células germinales primordiales se van a producir en mitosis y se van a diferenciar en lo que son los folículos primordiales. Los folículos primordiales van a aumentar en la vida intrauterina y hasta las 20 semanas de vida van a ser 7 millones de folículos primordiales. Es importante recordar que la unidad funcional del ovario es el folículo, y un folículo está compuesto por células de granulosa y el ovocito que está interiormente, rodeado por células de granulosa. Entonces, estas células germinales primordiales a las 20 semanas van a producir 7 millones de folículos primordiales, que por un proceso de atresia al nacimiento van a generar 1 millón, y en la época de la pubertad se van a ubicar entre 300.000 y 400.000, de tal manera que por cada ciclo ovulatorio de la mujer se van a reclutar 1000 folículos primordiales y solo uno de ellos se va a llegar a ovular, a ovocitar, de tal manera que se van a producir entre 300 y 400 ciclos ovulatorios en la mujer en toda su vida, que va a ser aproximadamente hasta los 45 años de vida. Esta es la gráfica. Entonces, las células germinales primordiales se van a dividir por mitosis y luego por meiosis se van a producir hasta 20 millones, hasta 7 millones de folículos primordiales que van a ir en descenso por un proceso de apoptosis y atresia folicular. Entonces, cuando una mujer nace, se ha visto que en los ovarios los folículos primordiales al tercer, al séptimo día de vida postnatal ya desaparecen. De tal manera que una mujer adulta, una mujer al nacer va a tener una cantidad de folículos primordiales predeterminados al nacer. Y estos se van a ir acabando paulatinamente conforme avanza su edad. Aproximadamente, como les mencioné, a los 45 años ya cesa los ciclos ovulatorios. Muy bien, entonces luego de haber obtenido esa introducción de la cantidad de folículos primordiales, que en realidad vendrían a ser la verdadera reserva ovárica, los folículos primordiales, ¿ya? Antiguamente, cuando se hacían los estudios de reserva ovárica, se hacían biopsias de ovario y contaban los folículos primordiales. Hoy sabemos que hay otras técnicas de medir la reserva ovárica, pero los folículos primordiales vendrían a ser las células iniciales que van a empezar todo el ciclo de la foliculogénesis. Entonces, para estudiar el ciclo sexual femenino, vamos a estudiar el ciclo ovárico y ciclo endometrial. El ciclo ovárico tiene dos fases, folicular y lútea, endometrial, proliferativa y secretora. En lo que es la fase folicular, se va a producir cuando los folículos primordiales son reclutados y se reclutan y van a empezar a
desarrollarse por diferentes fases de desarrollo hasta lo que es el folículo preovulatorio y luego se suscita la ovulación. Entonces, esta fase de reclutamiento primordial, de folículo primordial hasta folículo secundario, esta fase se llama de reclutamiento no cíclico o FSH independiente, ¿ya? O inicial. Para que un folículo primordial pase a folículo secundario, o otro nombre se llama preantral, van a pasar entre 90 a 120 días. ¿Qué quiere decir? Que si hacemos una analogía con la regla, que vendría a ser, siempre doy este ejemplo a los residentes, la regla, hago una analogía con una guerra, ¿no? Entonces, cuando ustedes van a la guerra, directamente lo sacan de sus casas y lo mandan al frente, o primero van a un cuartel, se les entrena y luego entran a la guerra. Es algo similar. Los folículos antrales son los folículos que van a entrar a la guerra cuando comienza la menstruación. Entonces, pero estos folículos anteriormente han tenido que pasar por una serie de fases de desarrollo que dura entre 90 a 120 días para que este folículo antral ya tenga la capacidad de responder al FSH y produzca hormonas en cantidad adecuada para el ciclo. Entonces pasa entre 90 a 120 días mediante mediadores paracrinos intraováricos que van a ser responsables del reclutamiento desde folículo primordial. En la fase de reclutamiento cíclico o secundario que comienza con la menstruación, ya nosotros vemos los folículos antrales que se pueden ver por ecografía, esos espacios anecogénicos pequeños, y van a pasar por diferentes fases más. Entonces, todo comienza con las células germinales primordiales que van a formar quistes primero y luego van a reventar esos quistes y se van a producir los folículos primordiales. Los folículos primordiales, la mujer nace con los folículos primordiales y van a permanecer en quiescencia todo el tiempo necesario hasta que sean reclutados en un ciclo determinado. Entonces, en la fase de reclutamiento no cíclico, empezamos con los folículos primordiales, primarios, secundarios o preantrales, y luego centrales, dominantes, preovulatorio, terciario, y bueno, la formación del cuerpo lúteo. Entonces, el folículo primordial es la verdadera reserva del ovario. ¿Y cómo es la característica de un folículo primordial? Es un ovocito rodeado por células de granulosa de manera plana. Ya eso es importante porque el patólogo puede diferenciar de esa manera. Permanecen en quiescencia. Es importante recordar que las células granulosas son los protectores de los ovocitos. Si no hubiera célula granulosa y se mete dentro del ovario, se ha visto que entra en apoptosis inmediatamente el ovocito. Entonces, este es un ovocito, células de la granulosa planas. A medida que va creciendo, ustedes pueden ver, por ejemplo, el nacimiento, la cantidad de folículos primordiales a los 25 años y a los 50 años, ¿no? Entonces, esto se ha visto que, obviamente, por obvias razones, va disminuyendo. Para que un folículo primordial pase a folículo primario, van a tener que liberarse unas sustancias que son sustancias paracrinas para que el folículo primordial pueda ser reclutado inicialmente. Entonces, cuando este folículo primordial es reclutado, se convierte en folículo primario y va a ser el primer estadio de desarrollo folicular. El folículo primario, las células granulosas se hacen cúbicas y se organizan en una monocapa, es más, aumenta el diámetro del ovocito, ¿ya? Y empieza a diferenciarse la teca interna, ¿ya? Generalmente, ¿por qué se selecciona un folículo primario? No se sabe muy bien, muchas sustancias se han estudiado, entre ellas actualmente el consenso es que se debe a un desbalance entre sustancias activadoras y sustancias inhibidoras. Las sustancias activadoras van a aumentar, entre ellas las más importantes son las proteínas morfogenéticas óseas, son las que se han relacionado con el crecimiento inclusive de los folículos primordiales. Y un aumento de las sustancias activadoras y un descenso de las sustancias inhibidoras. Entre ellas, la proteína del complejo de la esclerosis tuberosa es la que más se ha estudiado. Entonces, seleccionamos el folículo